Es un poco el intento de, como les dije, pues sobre todo de generar el interés en ustedes sobre el sobre el tema de la ciencia. Entonces, ¿cuántos de ustedes no habrán escuchado por allí, incluso ya proveniente hasta de profesores, que la ciencia es un cuerpo de conocimientos que no realmente no está acabado, todavía está en proceso de cambio, está en evolución? Científicos de la talla de Sir Isaac Newton, en el tiempo de la física clásica, pues él ya manifestaba esto, manifestaba que si a él le preguntaran para él qué sería la ciencia, él dio una magnífica explicación. Desde luego a mí me gustó. Newton dijo en ese tiempo, cuando hizo los Principia, en ese libro manifestó su respeto hacia todo lo que es la naturaleza. Fíjense lo que él dijo. Si me preguntaran cómo me siento como científico, diría que soy como un niño que está cerca de la playa, remojándose los pies y encontrando de vez en cuando una que otra conchita, alguna que otra curiosidad. Pero todo lo que está allí adelante o enfrente de mí es un gran océano, ¿sí? Es decir, él dio a entender que él como científico se sentía como apenas un niño que está acercándose al tema del conocimiento. Es decir, para él el cuerpo de conocimientos de la ciencia solamente es remojarse los pies, pero ante todo un océano de desconocimiento. ¿Se dan cuenta? O sea, entonces esa frase a mí me llena muchísimo, me satisface, me deja claro que Isaac Newton era un científico que no por su nivel de conocimientos se sentía como que ya lo sabía todo, ¿no? Entonces me queda claro y les debe de quedar claro a ustedes que científicos de esa talla son humildes, humildes ante el gran desconocimiento que existe por parte de la ciencia. Entonces aquí vamos a entrarle a ver una que otra curiosidad también, pero bueno, donde han participado científicos también como la talla de Albert Einstein, del cual pues realmente yo también soy seguidor. Por decirlo así, soy fan de Isaac Newton y de Albert Einstein, precisamente por ese nivel de asombro, por ese nivel pues también al mismo tiempo de respeto, también como les dije al inicio, de humildad ante el gran desconocimiento que podemos tener de diversos temas en nuestro universo físico. Entonces vamos a entrarle a esto. Me traje esta presentación pues para despertar en ustedes sobre todo el debate, la curiosidad y bueno, vamos a entrar primeramente con este llamado zafiro de Delhi. Este zafiro pertenecía a un templo allá en la India, ¿sí? Un templo un poquito pues fuera de serie en el aspecto de que ni siquiera había sido bien descubierto por la arqueología de ese tiempo. Estamos hablando de la época victoriana, cuando varios arqueólogos de diferentes nacionalidades, por ejemplo, de, de Francia, de Inglaterra, etcétera, iban con el ánimo de pues encontrar piezas arqueológicas, ¿sí? Y pues usualmente lo que pasaba en ese tiempo es que ni siquiera pedían permiso, ¿no?
Entonces, pensando en los ingleses que, bueno, ellos colonizaron la India, pues entonces tranquilamente podían llegar allá, hacer un descubrimiento arqueológico y llevárselo. Entonces, me queda claro que en esa primera época de la arqueología en el mundo, pues más que todo eran como cazadores de piezas, cazadores de colecciones, y que pues realmente muchas de esas fueron a parar a sus museos, pero otras piezas pues me queda claro que eran objeto de hurto, ¿no? Entonces, bueno, este zafiro pues pertenecía a un templo hindú. Y bueno, pues por la belleza que tiene, y yo les mencioné desde el tema de los minerales, que los minerales son seres de la naturaleza inorgánica, ¿sí? Sustancias inorgánicas en la naturaleza que tienen una estructura atómico-molecular ordenada y que forman cristales. Entonces vean que aquí la expresión de esos cristales, pues en este zafiro se ve totalmente que es una un mineral que realmente reúne las características de un bello ejemplar por sus propiedades ópticas. Entonces, pues me queda claro que este bien pudo haber sido objeto de hurto, ¿no? Llega el arqueólogo y se lo lleva, ¿no? Se lo lleva para su casa, ¿no? Entonces, fíjense que empiezan alrededor de este zafiro numerosos casos de desgracias personales. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tipo de desgracias, no? Pues enfermedades, que se le mueren parientes en muchísimo número, ¿no? Y que bueno, empieza a ver que su merma en su fortuna empieza a ser bastante notoria. Eh, Total, la pieza pues se la obsequia a alguien más. Y bueno, ahí se menciona, por ejemplo, en la historia, que Ferris, un británico de apellido Ferris, obtiene esta pieza, este zafiro, y comienzan las desgracias personales. Empieza por perder pues a familiares muy cercanos, y de forma extraña pues empiezan desgracias personales también en el ámbito financiero, ¿no? A tal grado que dirían ellos, pues esta pieza me permitiría salir adelante de mis problemas, ¿no? Entonces deciden cambiarla de manos y hacerse de algún dinero con esto, ¿no? Entonces, por ahí cuenta también la historia que pues otras personas fueron adquiriendo esta pieza, que era objeto pues tenía un poder hipnótico, ¿no? De que todo aquel que la viera, estaba enamorado de esta pieza y trataba de hacerse con ella, ¿no? Pagando cuantiosas sumas de dinero. Entonces fue a parar a diferentes manos, pero siempre la constante era de que ocasionaba desgracias a sus poseedores. Pues desgracias que podrían ser coincidencia, pero al ser tal el número de sucesos, de incidentes y de numerosos sujetos que tienen esta repetitiva condena en desgracias personales, pues hace ver que este zafiro pues es una gema que realmente no debería de haber salido nunca del templo de donde fue hurtada, ¿no? Entonces así un yogi de hindú, pues dice que él se compromete a llevarla al templo de origen, a devolverla. Pero durante el camino, la excursión de este hindú, él sufre numerosos pues, descalabros y al final se da cuenta que sí tiene algún efecto negativo esta gema, porque él se ve ya así en la imperiosa necesidad de deshacerse de ella, ¿no? Entonces él se cuenta que él la avienta a un canal.
pero pues tras la pista estaban otras personas, ¿no? Entonces le preguntan al yogi, al hindú, que qué pasó con la gema. Dice, no, pues yo me deshice de ella porque me trajo muchos problemas personales, ¿no? Y pues se me cayó ahí durante la excursión, se me cayó en el canal fulano, ¿no? Total, un grupo de buceadores fueron y la buscaron y la encontraron en el fondo del canal. Entonces esta fue a caer a manos de otras personas, entre ellos un mineralogista de nombre Alan, Alan Hunt, ¿no? Entonces él pues, realmente ve que esta gema pues perseguía con maldiciones a quien la poseyera, ¿no? Entonces él igual recomienda que pues la van a tratar de empacar, ¿sí? Para deshacerse de ella y tirarla al fondo del mar. Entonces se dice en esa historia que bueno, se empacó en 7 cajas donde se detalla y además una inscripción, una leyenda dentro de esas cajas que dice que una inscripción, ¿no? De, pues previniendo de las consecuencias que pudiera traerte si tú posees este zafiro. Entonces, pues realmente todos dicen que debería de ser arrojada al mar. Realmente este zafiro todavía es objeto de estudio porque pues, realmente trajo como consecuencia mucha polémica, muchas leyendas. Y realmente pues nos queda clara a todos que sus propiedades ópticas hicieron de él pues, un objeto del deseo, ¿no? Entonces, de la ambición de poseerlo. Pero realmente trajo pues muchas desgracias a todos los que poseían este zafiro. Bueno, vamos a ver otro, ¿no? El otro que les tengo aquí es el diamante Koh-i-Noor, que bueno, si me lo preguntan, pues lo poco que sé, que investigué, pues es que pertenece a las joyas de la corona. Entonces, la corona que se pone la reina Isabel, pues realmente dentro de estas joyas está el diamante Koh-i-Noor, que está ahí, como la gema pues más destacable ahí, ¿no? Realmente, si tú no la tocas y si tú no la tienes como un objeto de posesión personal y que lo tienes ahí, lo tienes bajo custodia y te lo estás poniendo y lo estás viendo y lo estás manipulando, dicen que solamente así tiene el influjo negativo. Pero si tú lo tienes en esa corona y esta corona está pues custodiada, ¿no? En vitrinas, etcétera, realmente así es inocuo, ¿no? No te hace ningún daño. Bueno, el otro se llama el diamante negro. Este diamante negro también eh, hay una historia detrás de este diamante que todo aquel que lo posee comete suicidio. Entonces este diamante una vez que caía en tus manos tenía la propiedad pues muy negativa de que te llevaba a cometer suicidio. Hay numerosos casos, ejemplos de esto. Desde luego toda esta información circula en la red. No toda la información allí pues es verdadera. Les he mencionado desde aquí, desde las clases, insistiendo en que pues si van a ver información de internet tengan cierto filtro, ¿no? De no creerse todo lo que ven allí. Pero, dijéramos, si la fuente es buena, por ejemplo, vamos a pensar un Discovery, un National Geographic, pues ya tiene cuando menos cierta credibilidad porque tiene prestigio la página, ¿no? Entonces cuiden mucho esa parte si es que se meten a explorar esto. Pero desde luego, pues aquí están los casos anecdóticos, ¿no? Por decirlo así.
de la mala influencia que tuvieron estas gemas preciosas a los que eran sus dueños, ¿no? Entonces realmente pues se queda allí en tela de duda de si esto era producto de la sugestión o si realmente tienen propiedades estos minerales, pues de llevarte a cometer tan, cosas tan calamitosas, ¿no? O si realmente el influjo que tienen estas piedras en tu persona o a los que lo poseen, pues tiene un influjo negativo, ¿no? No lo sabemos, realmente son casos anecdóticos de la ciencia que todavía estamos eh, en la superficie, ¿no? O sea, todavía necesitamos conocer más de las propiedades eléctricas o magnéticas de estos minerales, ¿no? Porque, bueno, sabrán ustedes que hay piedras que se usan y minerales que se usan para el curanderismo, ¿no? Por sus propiedades energéticas. Hay el caso del cuarzo amatista que dicen que si lo tienes en tu casa, pues te permite una buena prosperidad, hay armonía entre todos los familiares que ahí residen, etcétera. Entonces todavía estamos en fase de conocer, en la fase de conocer el por qué tienen pues ciertas propiedades benéficas o perjudiciales, ¿no? Los minerales que estamos viendo aquí. Bueno, el otro ámbito es el de los llamados lugares malditos. Entonces, se cuenta también a través de la internet, pues que hay numerosos ejemplos en nuestro planeta Tierra respecto a lugares que no deberías visitar. No deberías visitar porque, pues, son lugares que tienen cierto influjo negativo hacia las personas. Tal es el caso de este bosque de Akihara, Aguajikajara, está en Japón, es un nombre medio difícil incluso de pronunciar. Pero bueno, este bosque está en Japón y es un bosque que se le conoce como un bosque maldito, ¿no? Que no deberías visitar porque a la entrada de él hay numerosas advertencias de no internarte en este bosque ni quedarte allí, ni siquiera ni a pasar una sola noche, porque te lleva a cometer suicidio. Entonces, ahí está un ejemplo, ¿no? El otro ejemplo es la montaña que se ha denominado No vayas allí, así se llama la montaña. Y no crean que esto es apenas de hace unos años, ¿no? No, ya lleva décadas de haber sido nombrada así por los lugareños. Esta montaña está dentro de los montes Urales, ¿sí? Entonces se comenta que un grupo de excursionistas, por ahí del 2009, pues realizó la idea, no sé si a lo mejor hasta la tonta idea, de certificar lo que pasaba allí. Entonces, un montañista que ya tenía 7 misiones a diferentes montañas, él con sus colegas invitó a gente que pues sabe que le gusta el montañismo y fueron allá en esa excursión para desentrañar el misterio, ¿no? De esta montaña, no vayas allí. Ver qué pasaba, por qué ocurrían numerosas muertes allí. Bueno, se comenta que no regresaron y en un plazo de 5 días que veían que no regresaban este grupo de excursionistas, pues comienza una búsqueda ahí de los guardabosques y de un grupo de militares, ¿no? Entonces fueron a investigar qué había pasado con estas personas, ¿no? ¿Por qué no habían regresado? Y pues tristemente se encontraron la tienda donde acamparon, que estaba desgarrada, ¿no?
Incluso muchos cuerpos todavía cercanos a la tienda de campaña reflejaban como que estaban huyendo de algo o de alguien. Y los rostros que encontraron de todos y cada uno de ellos eran rostros de terror. Entonces, en el reporte oficial que dejaron la Guardia Militar, pues pusieron que la tienda estaba desgarrada, que los cuerpos estaban mutilados, algunos de ellos tenían numerosas contusiones en la cara, pero todos en estado de pánico. Entonces, fíjense, para un grupo de montañistas y un guía en especial que tenía 7 misiones a diferentes montañas, pues nos queda claro a todos que esto no debería de haber sucedido, ¿no? Porque son gente con experiencia. Dijéramos, fueran simples turistas que desconocen todo lo que hay que saber sobre montañismo, bueno, probablemente perderían la vida, ¿no? Pero si ya estamos hablando de gente con experiencia, esas son las incógnitas de la ciencia, ¿no? ¿Qué está pasando allí? Bueno, la explicación que actualmente está en boga para explicar qué sucede allí, pues fíjense que hablan de que en esos lugares sopla el viento en una dirección preferente, ¿sí? Y que al paso o a su paso entre las montañas, produce un sonido inaudible de baja frecuencia. Es decir, el sonido de baja frecuencia no lo capta en sí el oído humano, pero todo el tiempo está repercutiendo en el tímpano ese sonido de baja vibración, ese aullido del viento inaudible para el oído humano, pero todo el tiempo está incidiendo en el tímpano. Se cree que esta es la condición de ese sonido de baja frecuencia, el que motiva a la larga estados psicóticos. Entonces, esa es la explicación que nos pretenden dar actualmente, pues como la explicación, pues más, dijéramos, la más plausible, ¿no? Respecto al bosque ese encantado de Japón, que dicen que no te acerques allá ni te quedes una sola noche porque te lleva a cometer suicidio, allá hablan de campos magnéticos que bien pueden incidir en la conducta humana. Si tú llevas alguna especie de tristeza o no andas muy bien en tus emociones, pudiera ser que ese campo magnético te las amplifique, te amplifique la depresión y te lleva a cometer suicidio. Bueno, el otro lugar, pues es llamado lago Shawnee. Este está en la Unión Americana. Fue un parque de diversiones en 1962 que se inauguró y 4 años después fue clausurado. Y actualmente esta es la fotografía, ¿no? Un parque en el que hay columpios ya en estado de soledad y echándose ahí, están en nivel de oxidación, ¿no? Ya. Bueno, la gente comenta que ha ido pues de curiosa nada más y ha visto que pues los columpios se mueven por sí solos o estando en movimiento se ponen otra vez en estado estático, ¿no? Como si cuando los observan se quedan quietos otra vez, ¿no? Entonces, bueno, actualmente este parque ya está abandonado, pero aquí perdieron la vida muchísimos infantes y muchísimas personas adultas también, en situaciones desconocidas, en situaciones anecdóticas. Entonces, quién sabe qué tengan estos lugares, ¿no? Este está en América, el de la montaña No Vayas Allí está en los Montes Urales,
El bosque de Encantado ese está en Japón. Y bueno, tal vez ustedes hayan oído del famoso Triángulo de las Bermudas, ¿no? Que es el que se forma entre la península de Florida, la isla de Puerto Rico y la isla de las Bermudas. Entonces este triángulo es emblemático porque allí numerosas embarcaciones y numerosos aviones han desaparecido. Esta zona se cree que tiene un influjo en, en lo que tiene que ver con los sistemas de navegación que involucran las brújulas. Las brújulas pues se ponen a girar como locas en este lugar. Entonces, puede que aquí haya un campo geomagnético fuera de lo normal y que por eso hace que numerosas embarcaciones o numerosos aviones pues se hayan estrellado allí. Pierden la referencia, pierden el rumbo, etcétera. Es un lugar emblemático, o sea, realmente en la Tierra, en nuestro planeta Tierra, existen numerosos ejemplos pues de lugares que no deberías de visitar, ¿no? Porque pues te pueden llevar a un caso fatal, ¿no? O de las gemas preciosas que vimos al inicio, ¿no? Que mejor ni las tengas porque puede ser que no te vaya muy bien. Bueno, el otro campo que ya por último quiero tocar aquí, pues es el de la ciencia formal. Hay debates entre los físicos Niels Bohr y Albert Einstein. Hubieron debates de ambos, cada quien defendiendo un campo de la ciencia. Albert Einstein, pues el precursor y el fundador de la teoría de la relatividad, y Niels Bohr, por otro lado, de la mecánica cuántica. Entonces, cada quien defendía su territorio, ¿no? Entonces, Albert Einstein, un físico de esa talla, pero creyente, un devoto creyente de un creador, de una inteligencia cósmica, pues realmente él estaba a favor, Albert Einstein estaba a favor de ecuaciones y de que todo el universo es un universo, por decirlo así, estático, ¿no? Entonces, luego él vio que con el tiempo fue su peor error el meter una constante cosmológica que cerrara todo el universo. Porque realmente lo que actualmente se ve es que el universo está en expansión. Pero para el tiempo de él defendía una postura de un universo estático, no un universo dinámico. Vean cómo entonces se ha transformado el cuerpo de conocimientos de la ciencia. Lo que él quería era un universo centrado, un universo estático, en el que Dios no juegue al azar, a los dados. Una de sus frases emblemáticas es, Dios no juega a los dados. Y aquí hacía alusión a que Niels Bohr, el campo de la mecánica cuántica, ellos sí están a favor del azar. A ellos sí les gusta que Dios juegue a los dados, ¿no? Para Albert Einstein esto era imperdonable. Para él decía que la mecánica cuántica, ok, sí existe, pero todavía está en fase de experimentación. Todavía sus explicaciones no son del todo plausibles. Entonces él defendió su teoría, Albert Einstein, hasta el final de sus días. Pero actualmente todavía la mecánica cuántica sigue dando lata, ¿no? Sigue dando batalla. Y Niels Bohr le dijo en una retórica, en una contestación a su alusión de esa frase de Albert Einstein, le dijo, deja de decirle a Dios qué tiene que hacer. O sea, deja de pensar que Dios juega o no a los dados, eso es cosa de él, ¿no? O sea, como diciendo, tú deja de decirle qué tiene, deja a Dios, o sea, en paz en eso, deja de decirle qué tiene que hacer.
Tú dices que no juega los dados, deja de decirle qué tiene que hacer, ¿no? Era su respuesta, ¿no? Y era porque el debate estaba muy, muy encarado entre los dos, ¿no? Entonces, dentro de estos misterios del universo, pues está esta condición de la mecánica cuántica. Fíjense que si todos han oído de Las Vegas, ¿no? Y que hay numerosos casinos en Las Vegas, Nevada, ¿no? Bueno, allí se juega, se apuesta por el azar. Son juegos de azar. Y ustedes saben que los juegos de azar tienen que ver con la ley de las probabilidades. Pues nada, tontos. Todos los casinos saben que la mayor tajada de ganancia va a ser para ellos. Porque numerosas personas van a estar ahí empecinadas en que quieren ganar premios de muy alta suma, ¿no? De dinero. Y eventualmente lo logran, pero por la ley de la probabilidad, por ejemplo, para una ruleta de esas de números, se dice que la probabilidad de que caiga tu número es de 1 en 38. Entonces, ¿qué quiere decir? Que unas 37 veces te van a ganar y que eventualmente puede que ganes, ¿no? Entonces, así es como se apuesta, ¿no? En esto. Entonces, la mecánica cuántica tiene que ver mucho con la ley de las probabilidades. Es una ciencia que realmente no te dice aquí está la posición de un electrón o está en esta otra. Realmente son probabilidades solamente. Pero fíjense que ocurre. Llevaron numerosos experimentos a cabo con un par de rendijas. Rendijas es por donde te asomas y ves hacia el otro lado, ¿no? Entonces, en un par de rendijas soltaban electrones. Entonces decían, si suelto el electrón A en la rendija A, pues va a caer siempre en la posición del A. Y si yo suelto un electrón en la rendija B, pues siempre va a caer en la posición de la rendija B. Pues vieran que no es así. O sea, los electrones se acomodaban. Cada que soltabas electrones en ambas rendijas, no se acomodaban exactamente como la lógica nos dice a todos nosotros, ¿no? Se acomodaban por regiones. Entonces, como si soltaras un oleaje en esas dos rendijas y al salir de esas rendijas no necesariamente se acomodan en dos posiciones preferenciales, ¿no? Se acomodan en un patrón como de interferencia. Entonces se pueden acomodar hasta en 4 o más regiones. Y luego, si se acuerdan de esas ruedas de la fortuna, que están pintadas como en azul y rojo, pues se veía que si tú girabas la rueda a la derecha, podía caer o en azul o en rojo. Pero si tienes otra de esas ruedas de la fortuna instalada en la luna, pues verías que si tú giras a la derecha y cae en rojo, seguramente si giras a la izquierda en la luna, esa misma rueda, otra rueda de la fortuna, pero en la luna, caería en la posición azul. O, o aquel experimento de los guantes. Saben ustedes, cualquiera de ustedes saben que hay un guante derecho y un guante izquierdo. Bueno, haciendo el experimento te llevas esta maleta al azar, no sabes cuál va a ser, te la llevas a la Antártida y allá la destapan, ¿sale? Entonces, y la otra la vamos a poner en el polo opuesto, es decir, dos regiones geográficas separadas por miles de kilómetros, ¿no? Entonces, si tú abres la caja que contiene el guante en la Antártida y te encuentras con el guante derecho, ¿cuál es tu posición lógica? Pues el que está en el otro extremo, en el otro polo, va a ser el guante izquierdo, ¿no? Pues así las cosas. Esas son las leyes de probabilidad, pero que no siempre se cumplen, ¿no?
O sea, realmente dentro de la mecánica cuántica son fenómenos que se desarrollan en el ámbito de lo muy pequeño, ¿sí? Y que para nada aplica la física de Newton. La física de Newton sirve para fenómenos dentro del ámbito humano y nos funciona perfectamente a todos los ingenieros. La mecánica clásica de Newton. Pero a escalas de lo muy pequeño, esta física ya no sirve, deja de funcionar. ¿Y cuál es la mejor? La mecánica cuántica, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que puede existir un viaje en el tiempo? Actualmente ya se está aceptando que sí es una posibilidad. Antes de las teorías de Einstein, pues sencillamente tú le preguntaras a un físico de la época de Newton y te diría que no, que es imposible. La flecha del tiempo solo va en una dirección y no hay nada más que hacer. Pero para la física relativista ya hay teorías que explican los llamados efectos gravitacionales en los agujeros negros. Por ejemplo, en los agujeros negros que son eh, las muertes de estrellas supermasivas, es decir, unas 10, si no es que más veces la masa de nuestro Sol, desaparece la estrella por completo y deja un agujero negro, ¿sí? Entonces son regiones donde las leyes de la física tradicional dejan de cumplirse, ya no se cumplen, ya no puedes predecir nada. Se va todo al infinito, la densidad al infinito, la temperatura al infinito. Nadie sabe qué sucede en el interior de esto. Pero Einstein y Rosen, eh, a través de ecuaciones de campo, determinaron que es posible que se realice una supercurvatura en el espacio-tiempo y puedas aparecer en otra región del universo. Entonces ya es posible, desde el punto de vista de la relatividad, de poder viajar en el tiempo. Y no se diga de los de la mecánica cuántica. También están proponiendo que pueden teletransportar partículas. Bueno, el sueño de la humanidad es llegar al sueño de Star Trek, Viaje a las Estrellas, series que yo veía desde que era niño, en los años 60. Todavía me tocaron estas. Actualmente hay remasterizaciones y una nueva ola del Star Trek, pero esta ya era una serie desde los años 60. Bueno, el sueño era teletransportar un ser humano de una cápsula en una nave y pasarlo a otro lugar. O desde el lugar donde estuvieras, convertirte en partículas y traerte en una cápsula y ensamblarte en esta cápsula, es decir, la teletransportación. Claro que si tratas de teletransportarme a mí o a cualquiera de ustedes, estamos hechos de infinidad de partículas, tanto así como igual al número de estrellas que hay en el universo, ¿no? Entonces es un número incalculable, ¿no? De partículas que tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues ese es el sueño de la ciencia ficción, pero actualmente se están haciendo experimentos en las Islas Canarias donde ya se teletransportan partículas. Esto ya existe, ya no es ciencia ficción. Bueno, hasta aquí quería yo llevar la presentación y pues ahora me interesaría saber a qué les supo este tema, saber sus numerosas impresiones y sobre todo pues si hay alguna duda, pues yo tratar de despejárselas, ¿no? Entonces, jóvenes, la hora de opinar. Yo creo que es relevante saber qué opinan de esto, ¿no? De este tema que hoy propuse. Adelante, jóvenes.
Profe, con respecto a lo de la mecánica cuántica, a diferencia de lo de la mecánica clásica de Isaac Newton, con más específico los temas de viaje, de transportación de partículas, Ujú. como qué avances ha habido o qué temas, porque pues, hasta la fecha yo no he escuchado ninguno y siempre me he quedado con lo de las películas. Mm. Pues fíjate que hay un documental que lo puedes seguir a través de del Discovery, que ya hay avances significativos. Platiqué que en las Islas Canarias, ahí tienen varios observatorios astronómicos. Entonces hicieron un experimento de, a través de rayos de láser, de fotones, ya están haciendo experimentos de cómo en otro observatorio ya tener una partícula enviada, ¿sí? De un observatorio a otro. Entonces, está muy interesante porque a nivel de partículas, de partículas elementales, ya se está pudiendo teletransportar fotones. Entonces, es muy interesante. Desde luego se los dejo a su total exploración. O sea, pero traten de meterse a fuentes coherentes, ¿no? No páginas de dudosa procedencia o que por lo general sean fake news, ¿no? Sino traten de meterse a documentales, pues más o menos serios, ¿no? Del Discovery, etcétera. Son buenas fuentes, más o menos, donde sí te puedes ilustrar de los últimos avances en mecánica cuántica. ¿Alguien más jóvenes que guste participar sobre este tema o sobre el de los minerales, ¿no? Muy interesante, como si tienes un diamante negro, te puede llevar al suicidio, o si tienes el zafiro de Delhi, todas las calamidades que te persiguen, ¿no? Entonces, adelante, alguien si gusta opinar. De las jovencitas, no sé, Carol Tinoco, a ver qué nos comentas. A ver, adelante, Naideli. A mí se me hace interesante la relación que tienen los minerales, tal vez con cosas a veces, pues, irreales, ¿no? Ujú. Para nosotros. Bueno, a mí me llamó la atención también lo último de la teletransportación, porque no había escuchado nada al respecto de eso. Y no sabía que ya las partículas ya se podían teletransportar, entonces se me hizo interesante. Sí, claro. Ahí los invito entonces a que ustedes exploren por sí mismos. Desde luego váyanse a páginas confiables, aquellas que den documentales como el Discovery, o si lo pueden ver en National Geographic o alguna página que por lo menos tenga, pues por lo menos el prestigio, ¿no? El prestigio de ser una página, pues que normalmente está actualizando cosas y temas científicos, ¿no? Esa sería la parte que a mí me gustaría que por lo menos vayan filtrando la información, ¿no? Que no se crean cualquier cosa que vean en la red. ¿Alguien más que guste participar? No sé, Carol Tinoco, decía yo. Si tienes alguna duda o algún comentario. Duda no, pues igual yo creo que lo que me pareció más interesante fue lo de los minerales. Pues igual uno no sabe, ¿no? Bueno, qué sea lo que tiene que ver para que haya pasado eso de, por ejemplo, las desgracias de los que lo tenían, ¿no? O sea, que no es algo que se puede explicar fácilmente. Eso, y también lo de los viajes en el tiempo, también no sabía que ya, bueno, ya sea algo que se esté aceptando que podría pasar. Y pues eso, profe. Muy bien. Pues sí, de hecho, fíjense que estas noticias ya están circulando a través de numerosas conferencias que incluso que yo he ido. Yo he ido como visitante a conferencias de Miguel Alcubierre. De hecho, este autor está proponiendo que hay, desde su tesis de licenciatura, él propuso el salto warp,
El salto warp es un salto en el espacio-tiempo y aprovechando algo así como un oleaje gravitacional, él proponía que podías viajar incluso más rápido que la luz, ¿no? Bueno, todavía está por verse, está en el debate, pero me parece muy interesante las propuestas que hay a través de los pasajes Einstein-Rosen, es decir, matemáticamente ya es posible poder curvar el espacio-tiempo, regiones donde se puede curvar y pueden generar agujeros de gusano. Entonces, a través de ellos sí se puede viajar en el tiempo. Profe, eso vendría más relacionado con la película bueno, respecto a los agujeros de gusano, la película Interestelar, ¿no? Exactamente. De hecho, esa película ya conlleva numerosas asesorías de astrofísica. La astrofísica antes no tenía ni siquiera una sola fotografía de un agujero negro. Actualmente ya hay fotografías de agujeros negros. Entonces, lo que antes para la ciencia era un camino de especulación o de solamente especular que probablemente eso habría, ahora ya hay fotografías de algo que teóricamente se predijo que iba a suceder. Entonces el ejemplo son los agujeros negros. Para el tiempo de Stephen Hawking, él en su ¿cómo se llama? En su tesis de doctorado, ya empezó a proponer la existencia de los agujeros negros, pero él mismo dudaba de su existencia. Vean cómo entonces hasta los mismos científicos pueden empezar dudando de un tema y al final terminan siendo totalmente defensores de esos fenómenos. Entonces, es muy interesante todo esto. Miren, aquí tengo una pregunta de José Ángel Cano, que dice, profe, le recomiendo el canal de YouTube Drost Rotzang. Habla de buenos temas y también de libros malditos y objetos malditos. Ha hablado de las joyas que expuso aquí también. 100% recomendado. Bueno, esos videos de Dross, pues sí, son más que todo, pues para hacerse de seguidores. Muy bien, yo los he visto conjuntamente con mis hijos porque pues también ellos están como más o menos en la edad, un poquito más mayores que ustedes, pero todavía son jovenazos, entonces les gustan todos estos temas. Me pongo a verlos con ellos, los criticamos, no todos son ciertos y muchos de ellos, aunque son interesantes, pues sí caen en el terreno de las fake news, ¿no? Pero bueno, lo que sí me queda claro es que la ciencia no tiene explicaciones para todo, ¿eh? Como dijo Isaac Newton, solamente nos estamos remojando los pies, pero desconociendo todo un océano ¿no? de desconocimiento, ¿no? O sea, desconociendo todo ese océano, ¿no? Que todavía está frente a nosotros. ¿Alguien más que guste opinar, participar? Profe. Adelante. Bueno, tengo una pregunta. Usted nos habla acerca de los viajes en el tiempo, pero desde su punto de vista, ¿cuál considera que sería una ventaja de poder viajar en el tiempo? Porque digo, en las series y en las películas siempre nos han dicho que los viajes en el tiempo pueden ser malos hasta cierto punto, ¿no? El hecho de cambiar cosas que ocurrieron antes o que pueden ocurrir después. Cierto. Pues lo que sí, yo estoy a favor de la vieja escuela, de que los viajes en el tiempo solamente pudieras ir en papel de observador, pero no de una presencia física, porque se generaría la paradoja de que tú te veas a ti mismo o visitas a tus papás y entonces pues tú realmente ni siquiera tú puedes saber si vas a nacer o no vas a nacer. O sea, hay ciertas leyes en los viajes en el tiempo que sí deberían de ser prohibitivas, ¿no? Como aquella de que tú puedas intervenir en los sucesos para que tú cambies
la ecuación y sea otro tu destino. O sea, ahí yo estoy a favor de la vieja escuela que dice que solamente puedes ir en papel como de observador, como una especie de visitante, pero no físicamente. No sé si me entiendan, o sea, todavía está un poquito en el terreno de la especulación, pero pues, la flecha del tiempo es la flecha del tiempo, ¿no? Va en una dirección. Entonces no podemos hacer cambios en el pasado que afecten los sucesos que tenemos más adelante. Yo vi la serie de Dark, por ejemplo, y está muy interesante, pero desde mi punto de vista ya es muy difícil pues cambiar las cosas, o sea, es muy difícil cambiar algo y yo siento que más bien irías en un papel como de observador. No puedes intervenir mucho, o sea, hay ciertas leyes que no te lo van a permitir. Bueno, esa es mi opinión. No sé, la de ustedes. Sí. Y bueno, hay numerosas series en Netflix y películas, etcétera. Todavía esto está en el ámbito de la experimentación. Todavía hay muchísimos años que transcurrir para pues llegar a un primer viaje en el tiempo, ¿no? O sea, la tecnología actual no nos lo permite, o sea, sencillamente no hay como generar un agujero de Einstein-Rosen, un agujero de gusano, todavía no se sabe cómo hacerlo, o aprovechar el oleaje gravitacional, como dice Miguel Alcubierre, que es un astrofísico mexicano. Pues todavía habría que ver cómo generarlo, ¿no? Mediante qué tecnología. Entonces todavía no tenemos ese recurso, pero ya teóricamente, matemáticamente sí es posible. De acuerdo a las ecuaciones de Miguel Alcubierre y de otros, sí es posible, ¿no? Pues está muy interesante esto, pero todavía falta experimentar. También en el tema de los minerales, o sea, las propiedades que hemos descubierto, propiedades físicas como la piezoelectricidad, el magnetismo, pues realmente todavía están en fase de experimentación. No sabemos qué reacciones para la conducta, qué reacciones para el entorno, para los seres humanos. O sea, lo que sí que se han utilizado mucho en el curanderismo por sus propiedades energéticas. Entonces, realmente estas propiedades energéticas todavía están en etapa de experimentación. Todavía no, la ciencia formal todavía no explica coherentemente y todo de una forma plausible, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa en esa montaña de los Urales, ¿no? La montaña, no vayas allí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Realmente hay sonidos de baja frecuencia? ¿O hay alguna bestia por allá? No lo sabemos. Realmente no hay todavía una explicación formal, ¿no? Solamente hay un acercamiento pues a tratar de entender esto. Es como la mecánica cuántica, todavía está dando batalla, pero pues todavía nos falta mucho por conocer. ¿Alguien más que guste participar o comentar algo? Profe, volviendo a las propiedades de los minerales, Uh-huh. Pues yo he visto que se ha comercializado mucho el cuarzo en sus diferentes colores y ya pues la mercadotecnia te dice que cada color sirve para cierta cosa y así. Sí. ¿Usted cree que sea cierto? O sea, ¿hay alguna demostración, no sé, científica que diga, no, pues sus propiedades sí te atraen dinero, no sé? Pues fíjate que qué buena alusión hace el compañero. Realmente yo lo que creo es que están todavía a un nivel de fase de experimentación porque solamente en la superficie hemos visto que ciertos minerales tienen propiedades magnéticas, como la magnetita, que es un mineral de imán natural, ¿no?
El cuarzo tiene propiedades piezoeléctricas que son utilizadas en la relojería de cuarzo. Sí, ustedes saben de estos relojitos Casio de cuarzo, ¿no? Y muchos que funcionan porque tiene la propiedad de tener una secuenciación en el tiempo, impulsos eléctricos muy constantes en el tiempo. Entonces tiene propiedades piezoeléctricas, eso sí, sí lo tiene el cuarzo, utilizadas hoy por la relojería, la electrónica. Entonces, pero se han descubierto así como que, pues pocas propiedades. Detrás de esto y delante de esto, ¿qué nos queda? Muchísimo, ¿no? Muchísimo de experimentación para ver de qué forma este campo que genera el cuarzo puede tener una, por ejemplo, una propiedad energética en el cuerpo humano para recuperarlo de ciertas dolencias, de ciertas enfermedades, ¿no? Que se ha utilizado el cuarzo desde los albores, ¿no? De la historia por sus propiedades energéticas y de curación, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero todavía está en fase experimental y queda mucho por conocer, ¿no? ¿Alguien más que guste preguntar algo? ¿Comentar algo que haya visto, que haya escuchado? Pues miren, si no, bueno, dejando aquí la reflexión para ustedes, que la ciencia todavía como tal no es una ciencia acabada, es una ciencia que está en proceso de cambio, está evolucionando, se está haciendo pues más creíble, más, ¿verdad? Poco a poco va ganando mayor reforzamiento todo esto porque pues con la experimentación continua, con la aparición de fotografías, etcétera, de evidencias, se está reforzando el cuerpo de conocimientos de la ciencia, pero todavía queda mucho por experimentar, mucho por aprender. Realmente, si lo vemos desde el punto de vista de las civilizaciones, pues nosotros apenas estamos entrando al nivel de tecnificación, pero imagínense sociedades más avanzadas que nosotros o más antiguas, ¿cuánto nos podrán llevar de años de ventaja en ciencia y en tecnología? O sea, realmente todavía estamos pues llevando a la ciencia a niveles, pues ya que prácticamente ya estamos dentro del territorio de la ciencia ficción, ¿no? Ya se están haciendo realidad muchas cosas, pero todavía faltan por desarrollar muchísimas más. Entonces, esa sería mi reflexión para ustedes, que vean que la ciencia todavía pues puede ir evolucionando y lo va a hacer en la medida que ustedes también participen en esto, ¿no? Bueno, dejamos aquí ¿cómo se llama? La emisión de Zoom y la programo para el siguiente jueves para continuar ya con el programa de la materia, ¿no? Ahorita yo quise hacer este paréntesis como aprovechando la circunstancia de estas festividades, ¿no? Del Día de Muertos y todo esto, ¿no? Pues también haciendo notar que la ciencia, pues todavía es un cuerpo de conocimientos que va a ir evolucionando. Y invitándolos también al programita que traemos ahí en Facebook, Ciudad Radio, se llama Hoy es Ciencia. Ojalá que nos puedan acompañar hoy a las 5 de la tarde con la emisión del programa Geología en la Ingeniería Civil. Entonces yo creo que sí les convendría mirarlo. Platico allí con un colega, ingeniero civil, que él es ingeniero civil y yo soy geólogo, entonces ambos vamos a tratar pues de sacar a la luz diferentes aspectos relevantes de la geología y de la ingeniería civil. Bueno, jóvenes, pues no dejen de seguirse cuidando, todavía esto está fuerte y nos vemos el próximo jueves para otra emisión más de Zoom de geología. Y hoy los espero a las 5 de la tarde en Facebook Ciudad Radio. Pues que estén bien, cuídense, un abrazo a la distancia.
Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.